Xochitl, amigos de Como Cada Mañana, ¿cómo anda de impuestos usted? Yo creo que, mire, hay dos cosas fundamentales. La otra la voy a dejar de lado, pero hay dos cosas fundamentales que no se pueden evitar en nuestro plano terrenal, en nuestra existencia. Una de ellas es la muerte. No ha habido nadie que la pueda evitar ahora, y pagar impuestos, que es la otra. Hay quienes se retrasan, se demoran, se esconden, pero tiene uno que hacerlo porque si no hay consecuencias indeseables y en todos los países del mundo. Pero a nadie nos gusta pagar impuestos porque solemos decir, es que yo no los veo por ningún lado, ¿y para qué pago impuestos? Para que nuestra casta política se pague ultrasueldos, se debe una vida palaciega, literalmente. Mire, independientemente de si nos parece o no, la ley dice que tenemos que hacerlo y la misma ley se va a encargar de aplicar un correctivo en caso de que no lo hagamos. La evasión fiscal es más común de lo que podemos imaginarnos. ¿El largo brazo de la ley nos alcanza a todos los que evadimos impuestos? ¿Sí o no? Esa sería la pregunta para hoy. El abogado Oscar Díaz, que está con nosotros para ayudarnos a entender mejor el caso. Oscar, ¿cómo estás? Hola Javier, buenos días. Bien, gracias, bien, muy bien. Pues fíjate que mucha gente efectivamente se desencanta de acuerdo a las condiciones sociales, a las condiciones del país en el que está, en este caso nosotros en México, y sin duda eso es algo que nos disuade de tener este ánimo de pago, por supuesto. No obstante ello, como tú dices, debemos de contribuir, según nuestra constitución política, todos debemos de contribuir al gasto público. Ahora, esa otra gran frase de nadie se le escapa al SAT, en este caso, que es el brazo recaudador de la Secretaría de Hacienda, pues estaría por verse. Justo hace ratito en producción me platicaban exactamente lo mismo, ¿no? Y yo lo pondría en duda, te voy a decir por qué. En realidad, no es la gran parte de México la que contribuye al gasto público, al contrario. Y de la pequeña masa que contribuye al gasto público, que en general muchas son empresas, obviamente también como personas físicas, pues contribuimos muchos a impuestos directos, impuestos indirectos, pero de la que contribuye finalmente físicas o morales, algunas eluden y algunas evaden el pago de impuestos. Perdón, pero que te pregunto esto, Oscar, pero a final de cuentas sí todos contribuimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el IVA, pues ese no se escapa a nadie, ¿no? En alguna medida, pero no en todas las obligaciones que tenemos de acuerdo a lo que nos dedicamos, ¿no? Eso sí. Sí, por supuesto, si tú compras algo en la calle, pues de alguna manera estás contribuyendo al gasto público. Por supuesto, si lo compras en la economía formal, porque también compras en la economía informal y ahí como que no hay mucha manera de reflejarlo. Tienes ¿no? razón. Bueno, pero efectivamente en muchas ocasiones se evade o se elude el pago de impuestos y son dos conceptos distintos, valdría la pena diferenciarlos. La elusión fiscal es aquella que se hace a través de algunas técnicas legales, a través de algunos resquicios que tiene la ley para poder retrasar o evitar legalmente el pago de alguna contribución o de algún impuesto. La evasión, que en este caso aterrizada en el Código Fiscal sería defraudación fiscal, esa sí es aquella conducta que se hace dolosamente, de manera intencional, pues, para no cubrir un impuesto, para engañar, en este caso, al sistema de administración tributaria, para aprovecharse de un error del sistema de administración tributaria. Entonces, cuando nuestra actitud es proactiva para el engaño, para la omisión, estamos incurriendo en esta situación, en esta defraudación fiscal que conocemos comúnmente como evasión. Y esa sí es castigada, perseguida y castigada por el SAT. Es lo mismo cuando tú haces una contabilidad mañosa a que cuando simple y sencillamente no declaras. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Obviamente, cuando tú haces una contabilidad mañosa, es muy fácil determinar tu actitud, decía hace un momento, proactiva para sorprender a la autoridad recaudadora. Cuando tú no declaras en tiempo, pues has omitido el pago de impuestos. Esto puede ser de alguna manera determinado, pero no tiene la misma mala fe y por ende no tiene la misma consecuencia legal, ya sea económica o penal, por ejemplo, que si tú hubieras mentido dolosamente, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Y luego viene esta parte de cómo te responsabilizo a ti, ciudadano, por tu omisión o por tu falta de ética ciudadana o por tu evasión o defraudación fiscal. Pues, ¿cómo voy en contra tuya? La verdad es que el SAT tampoco está muy bien en estos casos. Tenemos esa percepción general
porque sí el SAT tiene muchos dientes y sí hay muchos casos en los que obviamente en la vida cotidiana y en la vida pública se nota su presencia y se nota el brazo fuerte del SAT. Y sobre todo hay casos que a lo largo de la historia el SAT va escogiendo porque pueden servirles de bandera para poder, en todo caso, enviar un mensaje también al resto de la población de su fortaleza y de que hay que estar al día con el pago de contribuciones. No sé, en México se me ocurre ahorita Laureano Brizuela, por ejemplo, o se me ocurre Paquita la del Barrio, se me ocurre Juan Gabriel. Personajes públicos de mucha relevancia que han tenido pues desencuentros con el SAT por el pago de impuestos y que se ha ventilado obviamente esta situación. Y entonces eso te genera una percepción de que si a este tipo de personajes el SAT se le puede ir con todo, por ejemplo, pues ¿qué va a hacer conmigo, no? Claro. Un caso internacional ahorita muy famoso, Messi, por ejemplo, ¿no? Messi ha estado involucrado en España con un tema precisamente de evasión de impuestos, ¿no? En donde por ahí, si no mal recuerdo, eran arriba de los 4 millones de euros o dólares, no estoy seguro, lo que, bueno, en este caso euros, es España, lo que le estaban solicitando de acuerdo a una determinación del no pago de unos impuestos. Es curioso, pero en realidad en la vida cotidiana el SAT tiene que cumplir con ciertos procesos forzosamente para poder llegar a decir que nosotros omitimos algo, que nosotros tenemos la obligación de pagar algo, imponernos una multa. Tiene que cumplirse también un proceso legal en donde no necesariamente es David contra Goliat. Fíjate, nosotros en la oficina tenemos mucho contacto con este tipo de asuntos, no en contra del SAT, pero sí en contra de autoridades, en donde hay una percepción generalizada de, es que si voy contra una autoridad, ya sea local o federal, voy a perder, porque me estoy peleando contra el Estado completo. ¿Cómo le voy a ganar, en este caso, al SAT, por ejemplo? ¿O cómo le voy a ganar un juicio al Infonavit? Bueno, eso se puede, por supuesto. De hecho, se puede en muchas más ocasiones de las que la gente se puede imaginar. Estas autoridades, estas instituciones, incurren en muchos errores al momento de intentar llevar a andar un proceso hacia adelante, ¿no? Tanto en la integración, en las notificaciones, en la forma de hacer las notificaciones, en lo que se redacta en esas notificaciones, en el resto del proceso. Se incurren en muchos errores que en realidad al final terminan beneficiando al contribuyente. Incluso el SAT y muchas otras autoridades, aun a sabiendas de que en ocasiones no cuentan con los elementos tangibles para poder determinarle un crédito fiscal a alguien, a veces algo se hace en ese sentido. Total, de la gran mayoría de las personas a las que se les persigue, muchas de ellas se acercan y pagan o hacen un convenio o de alguna manera tratan de resolver el problema. También hay en ocasiones una instrucción hacia la ofensiva porque finalmente vas a recaudar, provocas que muchos te paguen algo. No todos se van a defender por mil y una razones, precisamente porque van a pensar que se están peleando contra un gigante o porque no quieren problemas con el SAT o con Infonavit o con el Seguro Social o con quien tú quieras, ¿no? Entonces en muchas ocasiones tenemos esta idea, pero no necesariamente es así. Ahora, yo también quisiera darle un poco de crédito a los contribuyentes, que de alguna manera probablemente su idea sea, bueno, sí debo. Si llegamos a un acuerdo te voy a pagar, ya que me lograste poner el dedo encima, ¿no? Porque si tú debes, ¿de qué sirve que te quieras defender? ¿O de qué te vas a defender si es que reconoces tu deuda? En muchas ocasiones es técnica de las personas físicas y de las empresas para hacerlo más tarde. Es patear el bote un poco hacia adelante, es dejar que pase el tiempo para mientras administrar tus finanzas de alguna otra manera. En muchas ocasiones tiene que ver con una estrategia financiera de la persona o de la empresa. Pero efectivamente, si ya te identificaron, si tienes un crédito, por ejemplo, incluso fincado, perfectamente legal, pues sí, lo mejor sería tratar de acercarte y de cualquier forma ver si puedes prolongar en un sistema de pagos pues lo que ya se determinó que tienes que pagar. Fíjate que para esto incluso existe una dependencia muy interesante que no se difunde mucho acerca de su estadía en nuestro país. Es la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Esta también es una institución pública, no pertenece a la administración central o a gobierno del Estado, es descentralizada.
y tiene la autonomía necesaria para poder atender, aconsejar a los contribuyentes que tienen alguna duda al respecto de algo que les está pasando, incluso para defenderlos en un proceso si es necesario, ¿no? Le pueden brindar asesoría y representación legal en todo caso. Entonces, vale, y es gratuita, por cierto, cualquiera que tenga alguna duda al respecto de una situación fiscal, legal que le esté pasando, puede acercarse a la Prodecon y puede solicitar esta asesoría gratuita muy específica a su caso particular, ¿no? Fíjate que me llama la atención cómo el Estado genera, pues, obviamente, dos representaciones para objetivos diferentes. Pues muy a regañadientes, porque el Estado, por supuesto, no la administración pública del Ejecutivo, ¿no? Claro. Que obviamente esa es la Secretaría de Hacienda, ese es el SAT, pero sí el Estado mexicano como tal, sí en algún punto reconoció la necesidad de que existiera una institución de esta naturaleza para que se defendieran los contribuyentes, ¿no? Para que no se excedieran las Sí, porque autoridades, también, ¿no? obvio, también el Estado, también el SAT, perdón, también Hacienda, puede llegar a ser excesiva en su actuar, puede llegar a ser omisa, puede llegar a ser avasalladora, ¿no? Contra un contribuyente. Entonces, también a veces se presta a que sea instrumento de alguna amistad y, oye, mira, ve y perjudica a fulano, ¿no? Hazle una auditoría, cosas como es. bueno, puede ser, digo, en un extremo caso, pero puede ser, nada de eso queda descartado, ¿no? Y menos en México. Entonces, por supuesto que debe de haber una institución que en temas tan sofisticados como estos, que son los fiscales, todos tenemos que pagar impuestos, pero es difícil entender el tema fiscal y si no hay una institución que nos pueda facilitar esa información y además con un lenguaje sencillo y con la confianza de estar acudiendo a una institución pública, pues, ¿qué sería de nosotros, no? De nosotros los mexicanos. Entonces, están estas dependencias, vale la pena que se difunda su existencia y repito, es totalmente gratuito, ¿no? Oye, eso está formidable. ¿Usted sabía que existe este organismo, así como un defensor de oficio para asuntos? De hecho, prácticamente esos son prácticos defensores de oficio precisamente para estas cosas. Hay un tema también muy destacado, tanto para el SAT como para Prodecon hace unos años para acá, que son los acuerdos conclusivos. Esto suena muy rimbombante. ¿Qué es, no? ¿Qué es? Cuando te han determinado un crédito fiscal. Perdón, dime qué es rápidamente un crédito fiscal. Bueno, cuando ya se determinó que tú debes algo. Exacto. ¿No? Este es tu monto. Este es tu monto. Fíjate que omitiste esto, la regaste en esto, te pasaste en esto, debes esto. Cuando tienes un crédito fiscal y tú más o menos lo reconoces, no lo pretendes combatir o defender, pues tú puedes intentar explorar este acuerdo conclusivo, esta posibilidad de acuerdo, en donde con la ayuda, con la asesoría, por ejemplo, de Prodecon, se pueden aterrizar posibilidades de pago a plazos, ¿no? Entonces, se acaba tu litigio, se acaba tu ansiedad, se acaba tu problema. Esto vale la pena en ciertos casos, no en todos. No en todos. Es una herramienta útil de reciente creación que puede ser, pues, aprovechada por nosotros los contribuyentes cuando en el caso particular nos convenga, pero también hay que tener cuidado que esto no implique estar reconociendo o estar agachando la cabeza ante una circunstancia con la que no estemos de acuerdo. Siempre tendremos la oportunidad de combatir al SAT. Y déjame decirte que muchos de los juicios que se entablan en contra de la Secretaría de Hacienda por estos temas se ganan, muchísimos, más de los que te puedes imaginar. Pues la verdad yo pensé que ibas a traer malas noticias, pero no son más que buenas en todos sentidos. Pues ¿sabes qué pasa? Que no hay mucha cultura de la defensa también en estos temas, ¿no? Vale la pena también que se difunda, porque si no por motivos que no son los correctos, estamos pensando que no tenemos las posibilidades adecuadas. Muchas veces no tenemos las posibilidades económicas, muchas veces no tenemos el conocimiento, pero si abundamos un poquito en ello, para las posibilidades económicas pudiera estar la Prodecon, y para los conocimientos incluso también, ¿no? Ahí nos pueden asesorar, y entonces ya podemos decidir si vamos o no vamos. Oscar, pues mira, sería genial. ¿Por qué no nos das tus números de contacto para que cualquier persona que sienta curiosidad sobre el tema y busque una asesoría puntual se comunique contigo, ¿no? Con mucho gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258, es nuestra oficina. Díaz Gómez Abogados. Primeras consultas, por cierto, no tienen ningún costo. Llámenos y con mucho gusto los atendemos. También tenemos nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados. Ahí pueden encontrar bastante información de nosotros. Estamos para servirles. Muchas gracias, Javier, otra vez. Abogado Oscar Díaz, gracias. Un placer tenerte en el programa. Gracias. Cris, ¿a qué vamos?